Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre les traigo, hoy tengo una que es consonante más o menos con la que les conté anteriormente en otro capítulo cuando hablaba de aquellos años perdidos del teniente Richard Porter, que apareció pues en Estados Unidos o en Nueva York cuando realmente había muerto hacía 20 años en el Pacífico Sur, el 12 de agosto de 1942, y apareció luego el 12 de agosto de 1962. No sé hasta qué punto, y quiero hacer una claridad siempre, y es que yo soy un contador de historias. Yo no opino si fue cierto o no es cierto. Yo expongo los acontecimientos y ustedes son quienes deciden si quieren creerlos o no. Pero les voy a contar esta historia después de invitarlos para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. También los invito a formar parte de mi fanpage, Néstor Armando Alzate TV 2021. Visítenme en Spotify, ahí aparecemos como Ilógico, y hay también unos podcasts que son muy interesantes con temas diferentes a estos. Si quieren buscarme en Instagram, ahí también tenemos algunos contenidos, Néstor Armando Alzate TV 2021, así aparecemos. En Twitter como Ilógico Producciones. Lo importante es que me ayuden a construir este proyecto que pretende como abrir un poco más los ojos y ver que hay otras realidades que por fuerza dejamos de verlas cuando ellas tan evidentemente están ahí, que las convertimos en paisaje. Pues bien, resulta que en el año 451, Atila era una tromba. Si ustedes esculcan un poquito la historia, recordarán que él tuvo un encuentro con el Papa León Magno en las cercanías de Roma, cuando se suponía que Atila iba a avasallar la ciudad de Roma. Y el Papa y él sostuvieron una conversación que es de las más enigmáticas de la historia, porque aunque apenas duró 10 minutos, no se sabe qué se dijeron. Lo cierto es que Atila simplemente volteó la grupa de su caballo y la emprendió hacia Francia. Y precisamente en ese año 451, que fue a atacar a los galos, después de este encuentro con el Papa León Magno, los romanos se habían aliado con algunas de las tribus que existían pues en la zona, y eran comandados por un general muy competente y muy bravo, que era Flavio Aecio. Pero como Atila venía de las profundidades de Asia, no era un hombre que tuviera una preparación militar ortodoxa como las de los europeos, que cuando nacían eran hijos de los nobles, desde muy temprano empezaban a enseñarles el arte de la guerra, a dirigir el arte de la guerra, pero también a pelear en la guerra. Por lo tanto, estos cuando llegaban a un campo de batalla, era como un técnico de fútbol, ya tenían previstos todos los movimientos, quién ataca por dónde, quién ataca por allí, quién ataca por allá. Si esto sucede, entonces, ¿de dónde sacamos las reservas? Si las metemos en el flanco derecho, en el flanco izquierdo, si tratamos de hacer un movimiento de tenaza para envolver al enemigo. Pero en cambio, estas hordas que venían de las profundidades de Siberia, Atila, que era el jefe de una tribu relativamente pequeña, que inclusive cuando murió su padre, les dejó la herencia a dos hermanos, que eran él y Bleda. Dicen que Atila mató a Bleda y se quedó con todo. Pero él era de una personalidad tan arrolladora que logró aglutinar a todas las tribus de allá de las profundidades de Mongolia, de por allá. Y todos esos pueblos que eran nómadas lo aceptaron como un jefe natural. Era un hombre supremamente enérgico, era un militar muy bravo, era arrollador, pero los jinetes de él, es decir, ellos basaban toda su fuerza en la caballería. La caballería de ellos era una caballería que obviamente ellos no usaban, por ejemplo, el estribo, todavía no usaban el estribo, entendiendo que el estribo
cambió la guerra completamente, pero de eso tal vez les hablaré en otra oportunidad. Por ahora, baste con que montaban unos caballos que eran pequeños, musculosos, pero supremamente potentes y resistentes. De hecho, se dice, no sé qué tanto sea mito o no, que ellos no se bajaban del caballo ni para dormir. Se dormían en la caravana, bajaban un poquito la velocidad y se dormían ahí. De hecho, la comida que comían ellos era a base de una carne que le echaban alguna especie, cualquier cosa, pero la metían debajo de la silla del caballo. Y entonces el caballo en el galope iba macerando la carne, la iba macerando hasta convertirla en lo que podríamos decir hoy es una hamburguesa. Eso es lo que llama la carne a la tártara. Esa era como la índole de Atila. Y por lo tanto Atila era como si fuera un enjambre de langostas que cuando se extendían, por ejemplo, en esa inmensa Capadocia que porque él intentó tomarse a Constantinopla, pero no pudo tampoco, pero allá en la línea del horizonte se podían ver 100.000 caballos de los soldados de Atila, que no tenía prácticamente infantería, y eso por donde iban era arrasando con todo, acababan con los pueblos, no peleaban con nadie, sino que la potencia de ellos era causar terror de entrada, avasallando al que fuera y como fuera. Esa era su táctica. Y con esa táctica había logrado sembrar el terror en Europa. Recuerden que inclusive dicen que donde pisaba el caballo de Atila no crecía la hierba. No era tanto, es más un mito, pero con esto lo que quieren decir es que esa horda de caballos, cuando entraban a una campiña, acababan con la hierba, la pisoteaban de tal manera que dejaban era puro pantano. Por eso esa metáfora o esa alegoría se logra entender desde esta perspectiva. Pues bien, una vez que Atila conversó con el Papa y volteó la grupa de su caballo y arrancaron en dirección a Francia, se encuentran en un sitio llamado los Campos Cataláunicos, porque ya venían a arrasar también con la Galia y con la incipiente París, que en aquella época se llamaba Lutecia. Y ahí aparece una mujer también maravillosa que fue Santa Genoveva, que por miedo a que atacaran a París, los hombres ya iban a salir corriendo, ella los congregó a todos y les dijo, no, vengan, vamos a orar. Y con eso lo conseguimos. Oraron y milagrosamente Atila volteó la grupa y se fue hacia Nueva Orleans. Ahí en esa área se encontraron en los Campos Cataláunicos él y Flavio Aesio, que tenía que detener esa horda como diera lugar. Se había aliado con algunas tribus y empezó una batalla cruenta. Atila, como siempre, como una aluvión, se le echó encima al ejército de Flavio Aesio, pero él ya conocía la táctica. Por lo tanto, él dispuso sus huestes de tal manera que dejaban huecos por los que podían pasar, pero ya no tenían regreso porque estos les tapaban la salida. Lo cierto del caso es que fue una batalla terrible. Y en esa batalla, naturalmente, si bien es cierto, Flavio Aesio había logrado disciplinar a sus tropas para que no tuvieran ese pánico frente a esa horda que estaba avasallando todo. La batalla dicen que duró 3 días. Y hasta ahí, pues vaya y venga. Lo extraño y sorprendente, y en lo que yo digo que es más bien concomitante con la historia anterior, es que al cabo del primer día, ya por la noche, el campo de batalla estaba poblado de cadáveres y cadáveres y cadáveres y cadáveres. Y como no había tiempo de retirarlos porque prácticamente ni descansaban en la noche porque seguían hostigándose por la noche. Lo cierto del caso es que de pronto, imagínense ustedes, viene otro día de batalla y se vuelven a enfrentar. Y dice la historia, y lo cuentan soldados de las legiones romanas, con testimonios, obviamente que siempre con las legiones romanas siempre iba algo así como un escriba que iba contando todo lo que veía, que además, un escribano, que además era como una especie de, no solo de relator, sino que era como los ojos del emperador. Él tenía que contarle todo lo que estaba ocurriendo.
cuando ellos empiezan a ver que en el aire todos esos guerreros, todos los que habían muerto, inclusive algunos llegan a afirmar que reconocieron a algunos de esos guerreros, batallaban desde el aire. Y Atila con su gente no entendía qué era lo que estaba pasando y los atacaban por todas partes, pero no pisando la tierra, sino desde el aire. Y resulta que eran los muertos, según relata este escribano del emperador. Eran los muertos que se levantaban para seguir peleando. Y pelearon contra las hordas de Atila de tal forma que, aunque se intimidaban por algo que no podían entender y que no podían manejar, porque, si les lanzaban una flecha o trataban de atravesarlos, porque las hordas de Atila eran especialistas en lanzar flechas y flechas y flechas. Los atravesaban de lado a lado como pasando por el aire, pero estos venían y atacaban con sus espadas y tumbaban a los guerreros de Atila, los tiraban al piso y peleaban con ellos. Esto ocurrió durante un buen tiempo, durante un buen rato de un día, no digamos que un buen tiempo, hasta tal punto que llegó a atemorizar de tal manera a Atila y sus huestes, que fue la primera vez que los ejércitos de Atila mostraron miedo y se retiraron del campo de batalla. Esta batalla pasó a la historia como la batalla de los campos cataláunicos, en las que Flavio Aecio, que después en su informe a Roma contaba cómo sus muertos se levantaron para ayudar a su ejército a vencer a Atila, lo contaba en sus anales, lo que él tenía que escribirle a Roma. Contaba eso. Y fue la primera vez que las huestes de Atila fueron derrotadas. Pero estos muertos de los campos cataláunicos, que se supone ayudaron al ejército de los vivos a ganar esa batalla, al parecer, en otras épocas más adelante en la historia, volvieron a aparecer como un ejército fantasmal. Hay testimonios, pero obviamente que esto es supremamente inverosímil. Y por eso aquí la pregunta también tiene que plantearse, ¿es ilógico o lógico lo que ocurrió en los campos cataláunicos? Ahí les dejo la historia. Recuerden suscribirse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico, darle me gusta y activar la campanita para que reciban las notificaciones. Por ahora les dejo esa historia ahí. Ustedes juzguen. ¿Creen o no creen? Sería bueno que por sus propios medios también investigaran sobre esta historia que les acabo de contar, que hay muy buenos registros sobre ello. Por ahora, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chao.